Durante su viaje a Damasco, Saulo de Tarso, un feroz perseguidor de los seguidores de Jesús, experimentó un encuentro sobrenatural que cambiaría el curso de su vida para siempre. Antes de comenzar, no olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al día con las leyendas del Libro Santo. En un momento crucial en su camino, una luz deslumbrante, más brillante que el sol del mediodía, rodeó a Saulo y lo derribó al suelo. Este fenómeno repentino y poderoso capturó su atención y la de sus compañeros de viaje. En medio de esta luz deslumbrante, Saulo escuchó una voz que le hablaba desde el cielo. La voz, autoritaria y llena de autoridad, le hizo una pregunta directa y penetrante. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta interpelación sorprendió y desconcertó a Saulo, quien respondió con una pregunta de asombro. «¿Quién eres, Señor?». Es en este momento crucial que Saulo se encuentra con la divinidad de una manera totalmente inesperada. La voz responde: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta revelación impactante confrontó directamente la misión de Saulo de perseguir a los seguidores de Jesús y lo confrontó con la realidad de su propia ceguera espiritual. Este encuentro sobrenatural en el camino a Damasco marcó un punto de inflexión radical en la vida de Saulo. En un instante pasó de ser un enemigo acérrimo de la fe cristiana a ser confrontado por el mismo Cristo que perseguía. La luz celestial y la voz divina dejaron una impresión indeleble en su alma, desafiando sus convicciones y transformando su perspectiva para siempre. Este encuentro en el camino a Damasco no solo cambió la vida de Saulo, sino que también tuvo un impacto profundo en la historia del cristianismo, llevando a la conversión y posterior ministerio del apóstol Pablo, quien llegaría a ser uno de los más grandes defensores y propagadores del Evangelio en la historia de la Iglesia. El momento en el que Saulo de Tarso se encuentra con la voz del Señor, identificada como Jesús, marca un giro trascendental en su vida. Esta revelación no solo desafía sus convicciones y creencias arraigadas, sino que también despierta en él una comprensión completamente nueva de su propósito y destino. Cuando Saulo pregunta quién habla, la respuesta es clara y contundente: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Esta revelación no solo revela la divinidad de Jesús, sino que también confronta directamente la persecución de Saulo contra los seguidores de Cristo. La confrontación directa con la presencia divina cambia la perspectiva de Saulo de manera irrevocable. Saulo se enfrenta a la realidad de su propia persecución de los cristianos. Aunque lo había hecho con celo religioso, ahora se da cuenta de que estaba persiguiendo al mismo Cristo. Esta confrontación espiritual es dolorosa y transformadora, desafiando sus acciones pasadas y sus convicciones profundamente arraigadas. La experiencia de Saulo se ve físicamente marcada por la ceguera. La luz deslumbrante que lo rodea lo deja temporalmente ciego, simbolizando su ceguera espiritual anterior y la necesidad de una nueva visión y entendimiento. Esta ceguera física sirve como metáfora de la necesidad de una transformación espiritual más profunda. La revelación de Jesús transforma radicalmente la perspectiva y las creencias de Saulo. De un perseguidor feroz de los cristianos, se convierte en un seguidor devoto de Cristo. Su encuentro con la divinidad lo lleva a cuestionar y reevaluar todo lo que creía saber, abriendo su corazón y mente a una nueva comprensión de la verdad. Después de experimentar la revelación sobrenatural en el camino a Damasco, Saulo se encuentra temporalmente ciego y desorientado. En este estado vulnerable surge un nuevo giro en su viaje espiritual cuando el Señor le habla a Ananías, un discípulo cristiano en Damasco. En una visión, el Señor le ordena a Ananías que vaya a la casa de Judas en la calle recta y busque a Saulo de Tarso. Esta revelación divina sorprende a Ananías, quien conoce la reputación de Saulo como perseguidor de los seguidores de Jesús. Sin embargo, Ananías escucha y obedece la voz del Señor a pesar de sus temores y dudas. Ananías
siente temor y aprensión ante la idea de encontrarse con Saulo. Conoce la reputación de Saulo como perseguidor de los cristianos y teme por su propia seguridad. Sin embargo, la voz del Señor lo tranquiliza y lo impulsa a confiar en su guía divina. El Señor le asegura a Ananías que Saulo es un instrumento escogido para llevar su nombre ante los gentiles, los reyes y el pueblo de Israel. Esta revelación revela el plan divino para la vida de Saulo y la importancia de su conversión en el cumplimiento de la misión de Dios. A pesar de sus temores, Ananías obedece la voz del Señor y va a la casa de Judas en busca de Saulo. Al encontrar a Saulo, Ananías pone las manos sobre él y le devuelve la vista. Este acto de obediencia y fe marca el comienzo de la transformación física y espiritual de Saulo. Después de su encuentro con Ananías en Damasco, Saulo de Tarso experimenta una transformación física y espiritual significativa que culmina en su bautismo. Esta etapa marca el comienzo de su nuevo camino como seguidor de Cristo y apóstol del Evangelio. Cuando Ananías pone las manos sobre Saulo, algo milagroso sucede. Saulo recupera la vista, que había perdido temporalmente durante su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco. Este acto simboliza la eliminación de la ceguera espiritual que había afectado a Saulo, ahora preparado para ver y comprender la verdad de Cristo. Junto con la restauración de la vista, Saulo es lleno del Espíritu Santo. Este momento es crucial, ya que marca la capacitación divina de Saulo para su nuevo papel como siervo de Dios. El Espíritu Santo fortalece a Saulo y lo equipa con poder para llevar a cabo la obra que Dios ha preparado para él. Tras su encuentro con Ananías, Saulo es recibido en la comunidad cristiana de Damasco. Este acto de acogida y comunión representa la aceptación de Saulo como hermano en Cristo y miembro del cuerpo de creyentes. Esta conexión con la comunidad cristiana es crucial para el crecimiento espiritual y la integración de Saulo en su nueva identidad como seguidor de Cristo. Como señal pública de su compromiso con Cristo y su identificación con la comunidad cristiana, Saulo es bautizado. Este acto simboliza su muerte al pecado y su resurrección a una nueva vida en Cristo. Es un paso importante en su viaje espiritual, marcando su separación del pasado y su inicio en una relación transformada con Dios. Después de su encuentro sobrenatural en el camino a Damasco y su transformación en Saulo de Tarso a Pablo, el apóstol, comienza un ministerio vibrante y poderoso que influye profundamente en el cristianismo primitivo y en la expansión del Evangelio en todo el mundo conocido. Este punto marca el inicio de su prolífica labor como siervo de Dios. Inmediatamente después de su conversión y bautismo, Pablo comienza a predicar en las sinagogas de Damasco, proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Su mensaje despierta asombro y controversia entre los judíos, quienes se sorprenden por la transformación radical de Saulo de perseguidor a predicador del Evangelio. La predicación de Pablo en Damasco confirma su llamado divino y su identidad como apóstol de Jesucristo. Aunque enfrenta oposición y peligro por parte de aquellos que antes eran sus aliados, Pablo permanece firme en su fe y en su compromiso con el Evangelio. Ante la creciente hostilidad en Damasco, los discípulos de Pablo lo ayudan a escapar de la ciudad, bajándolo por la muralla en una cesta. Esta experiencia marca el comienzo de los desafíos y persecuciones que enfrentará Pablo en su ministerio, así como la protección y provisión divinas que lo acompañarán en su jornada. Después de su huida de Damasco, Pablo viaja a Jerusalén, donde intenta unirse a los discípulos de Jesús. Sin embargo, encuentra inicialmente desconfianza y temor por parte de los creyentes, quienes dudan de la autenticidad de su conversión. Es Bernabé quien intercede por Pablo y lo presenta a los apóstoles, quienes lo aceptan como uno de ellos. Pablo predica valientemente en Jerusalén, proclamando el nombre de Jesús en medio de la ciudad que había sido el epicentro de la oposición contra los seguidores de Cristo. Su valentía y firmeza en la predicación del Evangelio
establecen un precedente para su ministerio futuro y su dedicación a la causa de Cristo. Si les ha encantado este video, no olviden darle like, suscribirse y compartirlo con todos los amantes de las maravillas divinas. Hasta la próxima lección de asombro espiritual.